Seamos honestos, o sea, hay diputados que nada más levantaron la mano, pero no se dieron ni el tiempo de leer qué estaban votando. Y eso es lo preocupante. O sea, que se fueron porque así se determinó que se hiciera. Pareciera que realmente estamos buscando y estamos viendo qué es el poder por el poder, sin importar nada. Y esto lo llevó con base en unas negociaciones a hacer las reformas que integraron el llamado Pacto por México, que eran las reformas que iban a cambiar este país y que eran el bienestar para toda la nación, y venían nuevas épocas y se encumbraba como lo que se autodenominaba, así como ahorita se autodenominan, es decir, que ellos mismos se dicen, pues el nuevo PRI. Pues el Pacto por México, ese Pacto por México... Es justo lo mismo, es la reedición y es un ciclo, por eso repito, es un ciclo vicioso porque parece que estamos condenados los mexicanos. Ahora aguanten, ahora va la nuestra, porque tenemos este poder que nos lo da el pueblo. ¿Qué tal, amigos del Grano, Monitor Expreso? Es un gusto saludarles, también a nuestro amigo Julio, con quien estaremos compartiendo algunos temas sobre la reforma judicial, cómo va, sobre todo este fin de semana que estuvo muy movida, y sobre todo también temas como Sinaloa. La publicación de leyes secundarias y la creación de este comité que seleccionará a jueces y juezas por todos lados en el país está provocando ciertos distanciamientos que, bueno, ya eran evidentes, pero ahora han quedado perfectamente claros. Y ahorita vamos a platicar de eso. Jairo, ¿cómo ves este proceso de la reforma judicial? Pues bueno, cada vez se ve más complicado, y lo platicamos hace unos días con un integrante del Poder Judicial, ¿no? De cómo él lo observaba desde dentro, y creo que con un gran conocimiento nos los explicaba, pues digo, hablándolo de forma más coloquial para poderlo entender, porque sabemos que son diferentes cuestiones que tienen que ver en esta reforma, diferentes tipos de cambios que se le hacen, los ajustes, sobre todo para ver la elección de jueces y magistrados, ¿no? Que ya está en puerta y viene porque viene, dice la presidenta. Sin embargo, pues bueno, allá en la corte, pues se definirán muchas cosas todavía, y nos hablaba, el juez nos adelantaba que una crisis constitucional podría darse, que la Suprema Corte diga que no va a esta reforma, ¿no? Que no está bien aplicada y que la puedan echar para atrás. Eso podría suceder, es algo que podría darse. Sin embargo, por la otra parte, que vemos que el Senado, el Congreso, en la Cámara Baja y sobre todo el Ejecutivo, pues dice que va porque va, ¿no? Como ya se votó, ya no hay vuelta atrás. Creo que esto todavía, como bien lo dices, todavía no concluye. Habrá que esperar, porque no podemos decir que la ley es la ley, como decía Andrés Manuel, ¿no? O sea, que no me digan que la ley es la ley. Pues sí, la ley es la ley, o sea, la ley determina, la Constitución está, digo, pues entonces, ¿qué nos va a regir, no? Si no hacemos caso a lo que está escrito, ¿qué nos va a regir, Julio? No, sin duda hay un entrampamiento que va más allá del simple discurso, ¿no? Ya quedó evidente que está marcado que a la oposición no le interesa, digamos, el tema de la reforma judicial, y no cómo viene. Están completamente en contra, y una de las muestras más claras, y ahorita lo vamos a ver, es que precisamente en la conformación de este comité que seleccionará a los jueces y las juezas y las magistraturas de este país, pues bueno, el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano ni siquiera mandaron a representantes. ¿Cómo va a ser el proceso? Básicamente son 5 aspirantes que determinará el Congreso, 5 más el Poder Ejecutivo y otros 5 el Poder Judicial. Y si me permites, vamos a ver lo que expuso esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Le preguntaron si ya tenía listos a sus 5
gallos o gallinas, valga el término. Y bueno, esto fue lo que dijo. Esta semana, recuerden que tenemos que presentar a 5 personas reconocidas, que son los que van a seleccionar a las personas que van a participar en la elección de jueces, de las y los jueces, magistrados y ministros. Lo mismo tiene que hacer el Congreso, 5, y lo mismo tiene que hacer la Corte, presentar a 5, y a partir de ahí vamos a abrir canales públicos para que sea muy transparente el proceso. Se va a abrir una convocatoria, se va a dar a conocer quiénes se inscribieron, quiénes pasaron la primera prueba, que es que realmente cumplan con los requisitos que están establecidos en la Constitución. Si hay entrevistas por parte de la comisión, van a ser públicas, no va a haber nada en lo oscurito. Eso es por parte del Ejecutivo de la Presidenta lo que hemos planteado, es decir, si son 5 personas y se va a entrevistar a quienes van a participar primero en la tómbola y luego en la elección, que sea abierto, que todo el pueblo pueda ver quiénes son, quiénes se están inscribiendo, por qué quieren ser jueces, magistrados, ministros. Vamos a abrir un espacio, lo hemos pedido, lo hemos solicitado ahí a los medios públicos para que se conozcan. Entonces ya mi idea es que sean 3 mujeres y 2 hombres. Entonces ya los vamos a presentar. Estamos escuchando a la presidenta decir algo, suena muy bonito, ¿no? O sea, miren, y nos habla como si fuéramos niños de primaria. Miren, tenemos 5 manzanitas, el otro tiene 5 peras y el otro 5, digamos, duraznos, ¿no? Y entre todos vamos a escoger, o sea, creo que va más allá. O sea, lo que sí están demostrando es que pues no hay como claridad en cómo se va a hacer, porque si bien nos explicaba el juez que este filtro que van a hacer tanto los diferentes poderes como el legislativo y el ejecutivo, que van a hacer un filtro, ¿no?, de estos aspirantes que cumplan con estos requisitos, que a ver si cumplen con esos requisitos, que va a ser, por lo que veo, es muy difícil, ¿verdad? Quien tenga como mínimo 8 y 5 cartas de recomendación, etcétera, puedan llegar a una final o puedan ser seleccionados. ¿Por qué te lo digo? Porque va a haber ese filtro. O sea, van a palomear tanto el poder ejecutivo como legislativo a los aspirantes. Entonces ya viene reducido, ¿no? Ya es un filtro que va a llegar reducido. Entonces, si lo ponemos a analizar desde lo más estricto, entonces estamos viendo que no es ciudadano, porque estamos hablando de poderes, y estos poderes, si bien deberían de representar al pueblo, bueno, ahorita representan a una ideología y a un partido político en el poder, ¿no? Entonces no está siendo ciudadano, porque está siendo afín a un poder y a otro poder. Entonces al final vamos a tener candidatos pues afines a quien está en el poder. Eso sin duda, digo, es salvo quizás alguno de los que está nombrado por el Poder Judicial o que vaya a ser nombrado en esta propuesta por el Poder Judicial, a lo mejor se libra de esto, pero evidentemente los que están determinados por el Poder Ejecutivo, en el caso específico por Claudia Sheinbaum, tendrán que ser aprobados. Estamos hablando del comité de selección que va que son las personas encargadas que van a elegir a los jueces. Claro, pero tienes 2-1, ¿verdad? Ahorita estamos viendo 2 poderes que están trabajando para cambiar una reforma, 2 poderes. Entonces, si de estos 3 poderes que tenemos, 2 van a ser con la misma finalidad, o sea, con la misma... en el poder... Ok, lo que vamos a tener, pues bueno, son estos filtros que si bien no les parece cuando lleguen a esta selección, o sea, hay que ver cómo es el proceso, porque si llegan ya los seleccionados
¿no? Que ya pasaron este filtro, llegan otra vez a que sean elegidos a través del poder legislativo, pues ellos podrán decir en el Senado, a lo mejor en la Cámara Alta, decir, pues esta lista no conviene, ¿no? No estamos de acuerdo, la pueden regresar hasta que ellos estén de acuerdo. Y eso es lo que no nos quieren decir bien. O sea, el proceso no es tan regular como lo plantean, así de tan sencillo y tan fácil que se ve. O sea, viene una tómbola, viene esta cuestión de que se van a elegir a través de 5, 5 y 5, ¿no? De un comité. Pues no es tan fácil, Julio, no es tan fácil como lo van a hacer. No, definitivamente no está fácil. El tema aquí es que evidentemente están presumiendo su gran mayoría. O sea, es notorio y es nada más de hacer un simple razonamiento matemático. Son 15 personas las que integrarán este comité de selección. 10 ya está cantado que serán muy ligadas al régimen, ¿no? Y evidentemente el caso del Poder Judicial también tiene allegados al régimen. Es decir, la gran mayoría de los aspirantes, y será muy interesante ver estos perfiles que se plantean como perfiles ciudadanos, pues serán perfiles ciudadanos, sí, quizás, pero por supuesto que muy vinculados con la autodenominada Cuarta Transformación. Lo que me llama mucho la atención también, y esto es un clip que quiero ahorita colocar, es de Ricardo Monreal, quien explica en este proceso cómo serán estos cinco aspirantes que presentará el Congreso, y recordemos que son tanto del Senado como la Cámara de Diputados presentarán 5 aspirantes. Tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo han dicho que presentarán 3 mujeres y 2 hombres. Bueno, vamos a ver ahorita lo que dice Ricardo Monreal y cómo informa que básicamente la oposición se queda fuera y renuncia a la posibilidad de presentar perfiles. Y el PRI preferir o no presentar candidatos o nombres para integrar la lista del comité de evaluación. Creo que MC tampoco. Aunque queda todo el día para la espera si al final reconsideran. Y bueno, de una vez voy a poner este otro donde minimiza básicamente la poca participación de estos partidos. Participen, que ellos no propongan candidatos, no pondría en entredicho a este órgano que se va a encargar de evaluar a los candidatos a ministros, magistrados y jueces. No, de ninguna manera, Enrique. Lo que pasa es que ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos. Yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico de ellos, pero en lo personal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, me gustaría que hubiese más perfiles. Por ejemplo, el PT propuso 5, el Verde propuso 2, Morena lleva propuestos 2, y sería muy rico que el PAN, PRI y MC pudieran proponer. Yo sí creo en que hay hombres de prestigio, imparciales y con probidad para desempeñar este trabajo que es fundamental, integrar los comités de evaluación para la selección de candidatos a jueces, magistrados, ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Pues de antemano la oposición dice: ni siquiera le voy a entrar a tu juego de elegir a este comité de selección, no voy a entrarle. ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que esperaríamos eso, ¿no? O sea, si se han manifestado ellos en contra de una reforma que para ellos no se está llevando de la mejor manera, que se está haciendo mayoría a través de cuestiones tramposas. Por ejemplo, lo acaba de decir ahorita en este clip que pusiste de Monreal.
Dice, pues el PT presentó, el Verde presentó, sí, pero ¿con quién está el PT? ¿Quién es el Verde? O sea, son sus aliados, son los satélites de Morena. ¿no? Son sus aliados de Morena. Entonces, ¿por qué no dice nuestros aliados presentaron, no? Falta el PRIAN, ¿por qué no dice aquí el PRIAN, no? Aquí se habla de partidos por individual, aquí se habla del PRI, aquí se habla del PAN. Fíjate cómo suena diferente el discurso que dice ahorita Monreal. Aquí los pone como separados y cuando le conviene los pone juntos, ¿no? Es el PRIAN, son ellos mismos, ¿no? Son todos iguales. Y aquí los separa. Aquí los separa. Lo interesante es que, por ejemplo, MC, que no nos meten en la misma bolsa, también dice que no va. Y MC también, pues no está a favor de completamente está a favor de estas propuestas, ¿no? Entonces, ha votado en contra y se han manifestado de MC también, diputados como senadores, sobre lo que es la reforma judicial. Pues ahora esperemos que las propuestas del ministro que lo acaba de lanzar, ¿no? A ver cómo lo ven. Bueno, ya lo han dicho, cómo lo están observando, sobre todo que dice que no existe la certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le representarán en una lista masiva bajo un sistema que no ofrece. O sea, esto lo dice uno de los integrantes, que es el ministro Juan Luis González Alcántara, ¿no? Lo que es interesante es como lo que nos estaba diciendo el juez que entrevistamos, Julio, que lo que se podría venir más adelante. O sea, porque si siguen en la cerrazón, si siguen en la cuestión de que no le mueva nada, va porque va así como nosotros decimos, lo preocupante es que seamos honestos, o sea, hay diputados que nada más levantaron la mano, pero no se dieron ni el tiempo de leer qué estaban votando. Y eso es lo preocupante. O sea, que se fueron porque así se determinó que se hiciera. Y así se determinó que lo hiciera tanto el PT como el Verde, como Morena. Ahora, atendiendo un poco la propia provocación que hace el diputado Ricardo Monreal al respecto de aprobar o desaprobar la propia lógica de los partidos que digamos que se guardan el derecho de participar en este proceso. A mí me parece que sí hay, digamos, un cierto despropósito. Yo creo que sí tuvieron que haber por lo menos participado con buenos perfiles fuertes para, pues, por lo menos dar una idea de que quieren hacer bien las cosas. El tema es que no lo logran, es decir, se salen del proceso, obviamente su táctica, que esa fue la palabra que utilizó Ricardo Monreal, la táctica de estos partidos opositores es evidentemente descalificar el proceso de Morena con sus actos, de Morena y sus aliados con sus actos. En términos estrictos, me parece que eso es lo que estamos viendo, es decir, a la oposición, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, decir, no me interesa participar en este proceso porque ya lo tienes resuelto, ¿no? Entonces, básicamente sería solamente ser una comparsa o tendríamos que apoyar a algún aspirante que esté vinculado con la 4T, no hay otra manera de que gane alguien más. A ver, Julio, si ellos participaran en esta cuestión para esta elección, para tener estos perfiles, como tú lo mencionas, ¿qué pasaría? Pues realmente le estarías dando sumamente validez a lo que está haciendo Morena. ¿Sí? Validez en una votación tramposa, validez en unas cuestiones que no tendrían por qué ser, ¿no? El hecho de que desaparecieran 2 votos importantes en el justo momento y que luego apareciera a votar, le aplaudieran la misma Morena a un Yunes. Todo esto ensucia el proceso. Es que la verdad es cómo llega el proceso. O sea, llega el proceso en un momento donde el presidente se va, ¿no?
O sea, él se va y viene desde el Ejecutivo, o sea, viene en una cuestión desde el Ejecutivo, es Sí. aprobado por el Legislativo, pero siquiera es ni revisado, es aprobado a ciegas. O sea, es aprobado a ciegas porque así venía la orden. Pero les faltaban estos votos y no les importó que fueran de Yunes, que se desapareciera casualmente un diputado porque fue secuestrado el papá, ¿no? Estamos hablando del DMC. Ajá. O sea, no importó nada de eso. O sea, se recibió lo lamentable y que va a quedar ahí para esa historia, para cómo se llevó esta votación, es que se votó con alguien tan nefasto para la historia de México, que son los Yunes. No, Entonces, o sea, si viene este proceso ya de esta manera, casi impuesto a lo que sea, a como sea. Dice Yunes que no le pusieron una pistola en la 100, que él votó por convicción. No, yo no le creo. En lo particular, yo no le creo. Yo creo que muchos de los ciudadanos que confiaron en Yunes, pues tampoco, ¿no? O sea, pero bueno, eso ya sucedió. ¿En qué momento estamos? En un momento todavía más, porque parece que va avanzando y se va poniendo más complicado el asunto. mucho Sí, más, porque hay que ver todo lo que está cambiando. No es solamente, bueno, cuando hablamos del poder judicial, estamos hablando también de medios de impugnación, estamos hablando de muchos procesos para la justicia de la nación. Es decir, está cambiando todo por completo. Por eso me gustaría citar ahorita, ver un otro clip que tengo del diputado, Ricardo Monreal, quien explica básicamente todo lo que viene en cuestión de leyes reglamentarias. Vamos a verlo. Es muy, muy importante ver esto. El próximo miércoles, no mañana, mañana daríamos publicidad en el caso de que se aprobara, y el miércoles tendríamos dos sesiones, una solemne de la creación del Estado de Baja California Sur hace 50 años, que están invitados los poderes del Estado a la ceremonia solemne a las 10 de la mañana, y la sesión de legislativa ordinaria sería terminando la solemne, y trataríamos el tema de reformas a los artículos 105 y 107 como Cámara Revisora. Entonces, también tendremos la posibilidad de que se presenten 3 reformas reglamentarias más. La ley orgánica del Poder Judicial, una, que es la más importante, son como 300 artículos a reformar. La ley de carrera judicial, que es una nueva ley, de nueva creación, y la ley de responsabilidades. Son 3 leyes reglamentarias que se suman a las 2 que ya habían sido aprobadas, que es la de instituciones y procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación, que en su conjunto, si se presentan ahora, serían 5, faltarían todavía entre 4 y 5 más. ¿Cómo ves todo lo que cambia con la reforma al Poder Judicial? La ley orgánica, 300 artículos, lo dice de manera muy, muy fácil el diputado, pero híjole, es básicamente, es decir, nos va a afectar mucho a los ciudadanos en diferentes aspectos. Cambia la ley de carrera judicial, es decir, están tomando, la ley de responsabilidades, la ley de el instituto, la ley de referente a los procedimientos electorales y la ley de medios de impugnación. O sea, cambia todo. Esto, yo lo interpreto de la siguiente manera. Básicamente, están adecuando todo el poder judicial a los intereses de la autodenominada cuarta transformación. Vemos que, digo, ya cuando lo vemos así, son 5, digamos, reformas a leyes secundarias, y se prevén otras 4
o 5 más todavía? Pues mira, yo creo que lo que estamos observando, pues es las prácticas que también tenían los partidos anteriores, ¿no? Estamos hablando de un PRI que metía este tipo de reformas, que Sí. tenía estos aliados, como también lo tenía que era el Verde, ¿no? Hay que recordar que el Verde ha estado con el PAN, con el PRI, ¿no? Que no se nos olvide. O sea, el Partido Verde está con quien gobierne. O sea, no es un partido que tiene una autonomía, que diga que tenga una ideología muy marcada, ¿no? Sobre todo que sea alguna vez oposición. No, él siempre ha sido un partido afín a quien esté gobernando. En este caso estuvo con el PRI, estuvo con el PAN y ahora está con Morena. Y así, en los estados donde esté, en cualquier estado donde esté el Partido Verde, ellos van a estar con el que gobierne. Si en un lado le conviene estar con el PRI, va a estar con el PRI, aún que esté gobernando con Morena a nivel federal, pero si en el estado se gobierna otro partido, ellos van a estar con otro partido, ¿no? Entonces aquí es interesante ver cómo juegan, porque es parte de lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que se da a través de muchos partidos, pues no, son partidos aliados que están ahorita con el poder, y si el poder quiere cambiar y quiere tener otra constitución, digamos prácticamente, porque esa no le conviene ya, y hay que reformarla, y hay que cambiar los artículos, y hay que hacer y modificar el poder judicial, y luego vamos por lo que queramos, ¿no? Y luego vamos por lo que queramos. Me recordó a esta parte de la película La Ley de Herodes, donde llega como presidente municipal de un pueblito X, y recordemos que le dice a su secretario, empieza a cambiar la constitución, porque ya no le conviene, ¿no? Podría reelegirse hasta por 20 años, etcétera. O sea, tan absurdo fue, y que ellos se burlaban, porque se burlaban en aquel entonces de ese PRI, porque parece una sátira, ¿no? A ese PRI, casi dibujas perfectamente con esa película lo que era ese PRI, ¿no? En esos años, fíjate de lo que estábamos hablando de esa película, pero pareciera que no ha cambiado nada. Pareciera que realmente estamos buscando y estamos viendo qué es el poder por el poder, sin importar nada. Nada más aquí lo lamentable, Julio, que este senador Yunes y etcétera, van a terminar saliendo y siendo odiados, y también, pues a todos les llega el tiempo, todo llega llega a su conclusión, ¿no? O sea, estos que ahorita son senadores van a dejar de ser senadores, pero sin embargo, si les sigue abriendo la puerta Morena, pues los veremos como a lo mejor otra vez gobernadores, los veremos como presidentes municipales, etcétera. Pero aquí lo lamentable es que si llega otro gobernante que tenga otras ideas, híjole, nos va a poner a los mexicanos en un gran dilema, ¿no? Nos va a poner, digamos, a parir, como dicen comúnmente, a parir chayotes. Y eso es lo que podemos ver, cómo va este tema del Poder Judicial, porque tal parece que cada vez se complica más y se va complicando más. Y lo que vimos este fin de semana con unos granaderos encapsulando a dos juezas, así sea por un momento, así como dijo la presidenta en la mañanera, que fue por un momento nada más donde se vio eso y se tomaron las imágenes. No importa porque haya sido un momento, si haya durado media hora, una hora, lo hicieron y no tenían por qué haberlo hecho. Entonces, ojalá que no estemos viviendo un proceso que realmente no podamos ni siquiera ya tener esta conversación contigo en las redes sociales, Julio. Lo que dibujas es muy interesante, este tema del ciclo, digamos, vicioso, porque recordemos que el PRI gobernó 70 años esta nación y una vez que llega Vicente Fox al poder, se decía que no iba a poder regresar, ¿no? Llega Felipe Calderón y después, sorpresa, el PRI retoma
el poder en la figura de Enrique Peña Nieto, que si bien no tuvo una mayoría calificada, sí tuvo bastante aprobación popular. Y esto lo llevó, con base en unas negociaciones, a hacer las reformas que integraron el llamado Pacto por México, que eran las reformas que iban a cambiar este país y que eran el bienestar para Es, toda la nación, y venían nuevas épocas es y lo se mismo. encumbraba como lo que se autodenominaba, así como ahorita se autodenominan, es decir, que ellos mismos se dicen, pues el nuevo PRI. Pues el Pacto por México, ese Pacto por México, Es ¿quién lo justo firmó? lo mismo, es la reedición y es un ciclo, por eso repito, es un ciclo vicioso porque parece que estamos condenados los mexicanos. Esto es, no, pues lo firmaron los partidos, digamos, se aliaron, ¿no? Negociaron para entrarle a la reforma energética y toda la serie de tropelías que implicaban el Pacto por México. Te voy a poner algo que escuché la otra vez, o sea, te lo voy a compartir, o sea, no te lo tengo en audio, pero me hubiera gustado, pero eso imagino que quedó por ahí en video. Un diputado del PT que lleva 4 legislaturas, aquí en Michoacán. O sea, ya tiene su curul ahí marcada con su nombre y ya desde hace... Ya, en el inventario del Congreso ya está. Él, como ahorita son mayoría, ellos ahorita es mayoría lo que es PT, Morena, etcétera, y aliados, ¿no? Verde. Sí. Le contestó a una diputada de Acción Nacional en una sesión ordinaria, no, era extraordinaria, perdón, pero les contestó, dice, bueno, ustedes tienen ahora como que aguantar, ¿no? Ustedes fueron mayoría y se aprobó lo que ustedes quisieron. Ahora aguanten, ahora nosotros somos mayoría, aguanten. O sea, en este mensaje es muy claro y es lo que estamos viviendo a nivel local como a nivel nacional. Es lo mismo, es ahora aguanten, ahora va la nuestra, porque tenemos este poder que nos lo da el pueblo, ¿no? Quizás muchos que votaron por Morena no votaron por una reforma. Y no es que no sea necesaria. Sí, es lo que se ha criticado también dentro del propio Morena, que hay muchos morenistas que están en contra de la reforma judicial. O sea, a ver, el que se haya votado por ti no significa que estemos de acuerdo contigo, porque a lo mejor votaron por algunos legisladores, a lo mejor votaron gente pro vida, ¿no? Le dieron su voto a lo mejor a algunos morenos porque los convencieron, porque sintieron que eran mejores que otros y les dieron su voto. Y en el Congreso, pues votan a favor del aborto. O sea, no es que estén de acuerdo. Sí, claro. O sea, no estén de acuerdo. O sea, no es que el pueblo me dijo que yo lo hiciera. No, cálmate. O sea, ¿qué onda? ¿Cuál pueblo? Que tú te digas pueblo es otra cosa, pero pues a ver. Y eso es lo que no conviene y no va a convenir nunca, que se jale por esos lados. Y eso es lo que nos ha hecho mucho daño al país. Que esos acuerdos, esas alianzas que se dieron con Peña Nieto, que ellos se sentían fuertes porque tenían gobernando el más. PRD. Que tenían gobernando más estados y que de repente, tómala, la gente se cansó, o sea, cansaron a la gente y no han entendido el mensaje, y no lo han entendido, ni lo entenderán, ni lo entenderán. Es que el poder, y sobre todo el poder en una democracia como la mexicana, te ciega. Es decir, están muy emocionados y no están viendo que en realidad no es la forma, ¿no? De fondo el pretexto es bueno, porque todo el mundo quiere, y eso es verdad. Estamos decepcionados del Poder Judicial, estamos decepcionados de muchas cosas. El tema es que de fondo no es la manera como se tiene que operar un cambio en el Poder Judicial, porque básicamente es un sartén que lo que quieren es cambiar, digamos, de mano, pero no quieren realmente una transformación profunda, y quien se queda en medio de todo esto pues son los ciudadanos. Jairo, pues vamos cerrando esta conversación y les agradecemos mucho a nuestros suscriptores, tanto de Monitor Expreso como de Hay Dato Encerrado, que nos acompañen en estas conversaciones. Pues algo más que apuntar, Jairo. No, pues yo nada más quería cerrar con un tema que no lo quiero dejar fuera. Yo creo que el tema de Sinaloa lo platicamos, yo creo que lo hemos estado platicando bastante porque realmente es preocupante.
es preocupante que con tanta seguridad que se está enviando a Sinaloa sigan los ataques contra estos grupos, o entre estos grupos estén ocasionando tanto dolor a los ciudadanos, se cierren plazas comerciales por amenazas, se cierren locales porque es imposible que la gente salga, ¿no? En algunas partes, y sobre todo que siga un gobierno diciéndote que no pasa nada, que todo está bien, que se están haciendo las cosas, que ya hay más seguridad, que se está trabajando coordinadamente con un gobierno federal y que tiene el apoyo de todo este aparato gubernamental y que no están dejando solos a Sinaloa. No, sí están solos. Eso es lo que me gustaría un poco concluir con algo que de veras me suena hasta como burla de cómo lo ve el gobernador Rocha por esta petición que le hace. Si bien pueden no estar de acuerdo 30 o 40 personas y llevaron esta solicitud para la revocación de mandato, pues que los deje. Si juntan o no juntan las firmas, pero parece que duele, que aunque sean esos poquitos, parece que duele que te están pidiendo que se haga una revocación de mandato porque no puedes mandar y gobernar en Sinaloa, Julio. Sí, lo que no se vale también en este contexto que tú comentas es la burla del propio gobernador, ¿no? Donde él dice, bueno, pues si quieren yo les ayudo a juntar más firmas. Eso es burla. Es decir, se está burlando de la gente, y también, si lo vemos desde la parte política, esta confianza y esta desfachatez y esta pedantería del gobernador que le dio supuestamente el pueblo de México, y por eso he insistido en varias ocasiones, como tú lo apuntaste también, en que la mayoría calificada no se la dio el pueblo de México. La mayoría calificada de Morena se la dio la corrupción de Yunes. Eso hay que apuntarlo. Hay otra cosa que también, se vio en el fin de semana, circuló un video del cual no voy a hablar más, pero donde apuntaba a un presunto familiar de los Chapitos, ¿no? Que él explicaba que ellos apoyaron a la campaña de Rocha. Ajá. Entonces, esto pues se tiene que investigar. Claro que a lo mejor esta persona quizás pues está siendo amenazada en ese momento y pueden estar diciendo o que influyan, ¿no? Que digan algo, pero mira, las cosas van cayendo, digamos, esta obra montada pues no le salió. Lo que estamos viendo es que la propia fiscalía se hizo bolas y pues ahí tienen los resultados. Una fiscalía que está investigando de nivel nacional, está investigando una fiscalía estatal donde ya te renunció la fiscal, ¿no? Entonces parece que no va a haber nombres, no va a haber culpables, simplemente nada más se armó este montaje como para salir del momento. Y también nos hace pensar, pues si fuiste capaz de armar un montaje donde según mataron a un ex rector, fíjate, un ex rector, ¿qué podríamos decir de que pudiste montar hasta un viaje? Bueno, Julio, pues hasta aquí mi comentario, te agradezco. Pues sí, y coincido contigo en que se tiene que investigar, pero en el corto plazo, pues esta propia mayoría calificada también le da la confianza para hacer este tipo de pedanterías al gobernador. Sinaloa, la gente de Sinaloa no se merece esto, Julio. No, sin duda. Sin duda que no. Y tampoco Chiapas, tampoco Guerrero. Pero tampoco. Como bien dices, y yo lo resumo en una frase mucho más, de un corte mucho más popular, es que a cada puerco le va a llegar su San Quintín. Ahorita están arriba y parece que están muy felices. Y no es cuestión de un partido, ¿eh? O sea, vemos aquí en la capital que el alcalde también le valemos pura sombrilla, ¿no? Bueno. ¿Te refieres a la capital michoacana, Morelia? Morelia, sí. Bueno, Julio. Después hablaremos de eso. Te agradezco mucho, Jairo. Quédese con nosotros en Monitor Expreso, como al grano, hay dato encerrado, como el dato encerrado. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta conversación y aquí seguimos.